En el corazón de uno de los momentos más turbulentos de la historia inglesa, donde la corona y la conciencia comenzaron una guerra silenciosa, se alzó la figura sobria y serena de Thomas More. Humanista brillante, jurista de principios, autor de la inmortal Utopía y consejero cercano del mismísimo Enrique VIII, su destino fue tan trágico como inevitable. ¿Cómo puede ser que un hombre tan leal a su rey, tan versado en la diplomacia y la ley, terminara encerrado en la húmeda piedra de la Torre de Londres, aguardando una ejecución por traición? La respuesta, como casi siempre, no está en la política ni en el poder, sino en la conciencia. Nacido en 1478 en el corazón de Londres, More fue testigo del ocaso de la Edad Media y del amanecer del Renacimiento. Educado en Oxford, políglota, devoto católico y profundamente influenciado por Erasmo de Róterdam, encarnaba el ideal del sabio cristiano. Alguien que podía navegar entre la fe y la razón sin traicionarse. Su Utopía, publicada en 1516, no solo revelaba su genio literario, sino también su anhelo por una sociedad más justa, más racional, más moral. Sin embargo, su verdadera prueba no vendría de la pluma, sino del trono. Como Lord Canciller de Inglaterra, cargo que ocupó tras la caída de su predecesor, el cardenal Wolsey, Thomas More se convirtió en la segunda figura más poderosa del reino. Pero cuando Enrique VIII decidió separarse de la Iglesia de Roma para poder anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, los cimientos del orden moral y religioso del país se resquebrajaron. More, hombre de leyes y de Dios, se encontró entre dos fuegos: servir al rey o ser fiel a su alma. Aquí comienza el drama profundo de su vida. Un conflicto sin sangre, pero no sin heridas. Una lucha donde las armas fueron palabras, silencios y principios. Esta historia no es solo la de un mártir canonizado siglos después. Es la de un ser humano enfrentado a la brutalidad del poder, a las paradojas de la ley y al precio de mantenerse fiel a uno mismo. Una historia que, aún hoy, interpela nuestras propias decisiones frente a la autoridad, la justicia y la verdad. Thomas More no pudo callar, y por eso terminó perdiendo la cabeza. Pero lo que nunca perdió fue el alma. La tormenta que se avecinaba. Era imposible prever cuán profundamente cambiaría Inglaterra cuando Enrique VIII, obsesionado con la necesidad de un heredero varón y cada vez más impaciente con los dictámenes de Roma, decidió romper los lazos con el papado. El acto de un rey herido en su orgullo se convirtió con el tiempo en una revolución política, teológica y social que desangraría al país durante décadas. En ese torbellino, Thomas More se mantuvo en silencio. No por cobardía, sino por una convicción más profunda que cualquier proclamación: la lealtad al dictado de su conciencia. En 1534, el Parlamento aprobó el Acta de Supremacía. Con ella, Enrique VIII se proclamaba cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, separando formalmente al reino de la autoridad papal. El acto no era meramente político, era espiritual, existencial. Para More, un devoto católico que veía en el Papa no solo una figura de poder, sino la continuidad del cuerpo místico de la Iglesia, ese acto significaba una herejía de Estado. Y sin embargo, no levantó la voz contra el rey, no escribió panfletos, no encabezó rebeliones. Eligió, en cambio, el silencio. Pero su silencio hablaba. Su negativa a firmar el juramento de lealtad al nuevo orden no fue un gesto vacío. Era, en sí mismo, una acusación implícita. Las autoridades lo sabían. More no los insultaba, no convocaba multitudes. Simplemente no cedía. No puedo jurar lo que no creo, diría en su defensa. Y es en esa obstinación, que muchos interpretaron como arrogancia, donde reside la esencia de su tragedia. Fue precisamente su negativa a hablar en contra de su fe lo que fue transformado, con torpeza legal, en traición. La tormenta que se avecinaba no era solo la de un conflicto político, era la colisión entre dos formas de fidelidad, la del súbdito hacia su rey y la del creyente hacia su Dios. Thomas More sabía que mantenerse al margen sería interpretado como oposición, y lo aceptó. Su estrategia no fue la de la rebelión, sino la del testimonio.
Si no podía apoyar al rey sin traicionar su alma, entonces callaría, aunque ese silencio terminara sellando su destino. Prisión en la Torre de Londres. Cuando las puertas de la Torre de Londres se cerraron detrás de Thomas More en abril de 1534, no solo se sellaba el inicio de su cautiverio físico, sino también el comienzo de una de las batallas espirituales más conmovedoras del Renacimiento. A diferencia de tantos otros que fueron arrastrados a esa fortaleza como condenados, More llegó no como criminal, sino como un hombre cuya única culpa era no traicionar su conciencia. El contraste entre la solemnidad de su espíritu y la crudeza del lugar que lo contenía daba al encierro un aire casi sagrado. La celda que ocupó, si bien algo más digna que las mazmorras más oscuras, no estaba exenta de privaciones. Pese a ser un antiguo Lord Canciller, no se le permitió mantener muchos privilegios. Fue despojado de libros, de pluma y papel durante largos periodos. El alimento era escaso y el aislamiento severo. Sin embargo, es allí, en ese encierro sombrío, donde brotó una de las expresiones más puras de su humanidad, las cartas a su hija Margaret. En ellas no se lamentaba ni maldecía su suerte, más bien consolaba, filosofaba y reafirmaba la serenidad de quien sabe que ha obrado con integridad. En una de sus misivas más conocidas, escribió: «Nadie puede ser verdaderamente esclavo si conserva la libertad del alma». Palabras que, escritas entre muros fríos y con la muerte acercándose en silencio, resuenan aún hoy con una fuerza que conmueve. Su amor por su hija, su fe inquebrantable y su dignidad imperturbable convirtieron esa celda en una especie de santuario moral. Durante más de un año, las autoridades intentaron hacerlo ceder. Promesas, amenazas, presiones veladas, todo fue inútil. More no quería convertirse en símbolo de oposición. Tampoco aspiraba al martirio. Solo pedía que lo dejaran permanecer fiel a su conciencia, sin que eso fuera interpretado como crimen. Pero en un reino donde el silencio podía ser más elocuente que la palabra, su negativa a jurar fue vista como una traición activa. Y así, el hombre que fuera voz lúcida del reino, fue lentamente conducido al cadalso, sin levantar jamás la voz. El juicio. Una farsa legal. El 1 de julio de 1535, Thomas More fue conducido al juicio que definiría no solo su destino, sino también el significado de justicia en tiempos de absolutismo. Aquella sala no era un tribunal en el sentido pleno del término. Era un teatro político donde el veredicto ya estaba decidido antes de que comenzara la función. More lo sabía, y aún así, eligió presentarse con la compostura de un jurista, la claridad de un filósofo y la humildad de un creyente. Las acusaciones que se le presentaron eran, en su esencia, una paradoja jurídica. Se le imputaba traición no por lo que había dicho, sino por lo que se había negado a decir. Silencios maliciosos, los llamaron. Según la lógica torcida del fiscal, su negativa a jurar el acta de supremacía implicaba, de manera tácita, una crítica al poder del rey. Era la manipulación absoluta del derecho, transformar la reserva en disidencia, la discreción en rebelión. More, con una elocuencia serena, desmontó la acusación con una frase que quedaría grabada en la historia. Ningún hombre puede ser obligado a jurar contra su alma. Explicó que su silencio no podía ser interpretado como traición, porque según la ley inglesa, la misma que él había servido durante décadas, el silencio equivale a consentimiento. No atacó al rey, no promovió rebelión alguna, solo defendió su derecho a no declarar contra su conciencia. Sin embargo, la ley, en ese momento, no era más que un instrumento del deseo real. El testimonio clave en su contra provino de Richard Rich, un funcionario ambicioso que afirmó, falsamente, que More había negado verbalmente la autoridad del rey. La única prueba era su palabra. More replicó con elegancia punzante: «En el curso de toda nuestra amistad, jamás he confiado tanto en tu honestidad como para confiarte mis pensamientos sobre asuntos de Estado». Pero fue en vano. El jurado, compuesto por figuras leales al trono, incluyendo al propio tío del rey, lo declaró culpable en un veredicto tan previsible como infame. Le ofrecieron el perdón si juraba el acta, la vida a cambio de su alma, y una vez más, Thomas More eligió lo único que no podían arrebatarle:
su integridad. El juicio fue, en verdad, una sentencia encubierta, y su veredicto, más allá de lo legal, fue una afirmación política. En la Nueva Inglaterra de Enrique VIII, la conciencia no tenía lugar si se interponía al poder absoluto. More salió de la sala no como un derrotado, sino como un hombre que había defendido su dignidad con una claridad que ni la corona ni el tiempo podrían borrar. La ejecución, un último acto de ironía. 5 días después del juicio, el 6 de julio de 1535, el silencio de Thomas More encontró su epílogo en el cadalso erigido en Tower Hill. A las primeras luces del día, el que fuera canciller del reino fue sacado de su celda en la torre. Caminaba sin cadenas, pero con el peso de una corona invisible, la de quien ha optado por perderlo todo, menos su conciencia. No hay evidencia de lágrimas ni gritos, solo testigos que hablaron de un rostro sereno, casi luminoso, como si ya perteneciera a otro mundo. El ritual de la ejecución fue breve, pero cargado de ironía. More subió al cadalso con ayuda, bromeando, según relataron los presentes, con que esperaba poder bajarse sin tropezar. Fue su último gesto de humanidad, un humor seco, digno, que escondía el abismo de la tragedia. Cuando el verdugo pidió perdón, como era costumbre, More lo abrazó y respondió: «Tú me enviarás al cielo más pronto de lo que yo lo habría logrado por mí mismo». Luego, con calma, pronunció las palabras que quedarían inscritas en la historia del martirio: «Muero como buen servidor del rey, pero primero de Dios». No se registró llanto público. Inglaterra, en aquel entonces, ya estaba aprendiendo a tragar en silencio sus remordimientos. Lo que sí se registró fue un gesto escalofriante. La cabeza de More fue clavada en una pica y exhibida sobre el puente de Londres, como advertencia a otros que pudieran anteponer sus principios al nuevo orden. Su hija, Margaret, desafió las órdenes reales y logró recuperar el cráneo, que enterró en la iglesia de St. Dunstan, donde permanece hasta hoy. La decapitación fue meticulosa, casi burocrática, y sin embargo, fue también un acto profundamente simbólico. Al cortar la cabeza de More, el Estado no silenciaba a un rebelde, convertía a un hombre de conciencia en un ícono, porque lo que pretendía ser un castigo ejemplar se transformó en testimonio eterno. Donde el poder quiso borrar un obstáculo, dejó huella indeleble, y así terminó su vida terrenal, pero no su legado. Con una mirada firme y una voz tranquila, Thomas More no combatió con espadas ni arengas, sino con una coherencia moral tan radical que aún incomoda. Murió sin escándalo, sin sangre derramada más allá de la necesaria para cumplir la orden. Y en esa muerte sin espectáculo, su figura se alzó más alta que cualquier trono. Mártir, santo o símbolo. Después de su muerte, el nombre de Thomas More no fue inmediatamente envuelto en gloria. Durante años, fue recordado como un opositor incómodo, una sombra discreta en los relatos oficiales del régimen Tudor. Pero el tiempo, que a menudo castiga a los poderosos y exalta a los silenciosos, fue haciendo su trabajo. A medida que la historia se alejaba de los decretos de Enrique VIII, emergía con mayor nitidez la estampa de un hombre que no quiso ser héroe, pero cuya vida terminó elevándose por encima del poder que lo condenó. Su canonización llegó siglos después, en 1935, cuando el Papa Pío XI lo proclamó santo y mártir, no solo por su fidelidad religiosa, sino por su testimonio inquebrantable frente al abuso del poder político. En pleno siglo XX, marcado por totalitarismos, guerras ideológicas y silencios forzados, Thomas More se convirtió en símbolo de resistencia moral. Fue nombrado patrono de los gobernantes y de los políticos, un gesto que no estuvo exento de ironía. El hombre que se negó a ser cómplice del poder ahora es modelo para quienes lo ejercen. Pero su legado no pertenece solo a los altares ni a las bibliotecas de teología. Pertenece también a los debates éticos de nuestro tiempo. En cada dilema entre obediencia y conciencia, entre ley y verdad, entre poder y humanidad,
la figura de Thomas More vuelve a surgir, porque su vida plantea una pregunta que atraviesa siglos, culturas y sistemas. ¿Hasta dónde puede un individuo mantenerse fiel a sus principios sin ser devorado por las estructuras que lo rodean? Utopía, su obra más célebre, sigue siendo leída en universidades, estudiada por politólogos y reflexionada por quienes sueñan con sociedades más justas. Pero su vida, más aún que sus escritos, se ha convertido en un espejo donde mirarse, no como un mártir heroico y distante, sino como un ser humano que eligió no traicionarse incluso cuando todo lo demás le exigía que lo hiciera. Thomas More fue mártir, sí, santo, para muchos, pero, ante todo, fue un símbolo, el recordatorio viviente de que hay momentos en que la mayor rebeldía consiste en callar, y que hay silencios que hablan con más fuerza que 1000 proclamas. En una época en la que el poder exigía obediencia absoluta, y donde la verdad era moldeada por decreto real, Thomas More eligió el camino más arduo, seguir a su conciencia hasta el final, incluso si eso significaba perder su posición, su libertad y finalmente su vida. No fue un revolucionario, no buscó el conflicto, pero su negativa a ceder, su negativa a pronunciar una mentira bajo juramento, lo convirtió en una figura más poderosa que cualquier espada. La historia de Thomas More no es solo la de un mártir religioso o un personaje histórico. Es la historia de una elección. La suya fue clara: no vender su alma por la comodidad de la obediencia, no pronunciar palabras vacías para salvar su cuerpo si con ello perdía el espíritu. Y en ese gesto silencioso, en esa resistencia casi invisible, hay una fuerza que atraviesa los siglos. Thomas More no gritó, no se rebeló, no huyó, solo se mantuvo firme. Y en esa firmeza nos dejó una lección que todavía estamos intentando aprender.